Estamos en vivo y en directo para todas y todos ustedes y estamos en la grata compañía del doctor Mauricio Cirrotola Russo. Esta vez sí lo dije bien, doctor. Perfecto, y yo también merezco la oportunidad de retractarme y corregir una imprecisión que dije antes. Lo que ordena el Tribunal Supremo en Sala de Casación Civil es no un juicio de reivindicación, corrijo y me disculpan, es un interdicto restitutorio, que a diferencia de la vía del amparo constitucional, es una vía un poco más extensa, un poco más tortuosa, un poco más larga para que un inquilino que está despojado de lo que era su hogar, que está peleando en la calle, que seguramente está viviendo en condiciones precarias, debe salir a pelear por un tiempo indeterminado, porque los procesos judiciales sabemos cuándo comienzan, pero no sabemos cuándo terminan. Claro, pero hay un detalle muy importante. Cuando nosotros le solicitamos, por ejemplo, cuando te habla de un recurso de amparo porque se ha transgredido o se ha violentado el artículo 47 de la norma constitucional, que es el que te permite expresar de que tu residencia o tu lugar doméstico es inviolable, el 49, que es el debido proceso, que son las garantías judiciales y administrativas, tener un juicio justo, y el 82 es la norma constitucional, que es el que te permite tener una vivienda digna, decente, cuyo hábitat te permita, como que dice, tener la calidad de vida y el bienestar integral que cada quien se merece. El amparo tiene, como que dice, especial importancia porque te restituye la situación jurídica infringida aplicando el imperio de la ley, porque también se deja como carga de la prueba cuando uno le solicita, por ejemplo, los órganos auxiliares de administración de justicia, como el 6CPC, una inspección técnica donde aparecen las fotos. La misma Tsunavi. Claro, Claro, pero además de eso también en Polisalia se solicita una actuación en base al procedimiento del día en que ocurrieron los hechos, donde si no aparece en el libro de novedades la actuación de un tribunal, sino que se deja en evidencia de que la persona se tomó la justicia por sus propias manos, sencillamente no le queda otra alternativa de que dictar sentencia en que se le restituye la situación jurídica infringida a la parte que ha sido afectada porque se le ha secuestrado sus bienes muebles. Totalmente. Y por supuesto se le ha invadido arbitrariamente, como bien lo dijimos en el segmento anterior, se han tomado la justicia por sus propias manos, reventando las cerraduras de la puerta principal, de la multilock, de la reja, del depósito del estacionamiento, y esa clase de arbitrariedad, jurídicamente hablando, es incongruente y por demás inaceptable. Yo comparto totalmente la opinión que acabas de plantear. Soy partidario de que la vía judicial idónea es la acción de amparo constitucional para que la situación jurídica infringida sea inmediatamente restituida. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que me acabas de decir. No tiene sentido, si quisiéramos polemizar, no está la persona que sería el ponente de esa sentencia de la Sala Civil la que debería defender su tesis. Quiero que tú en primera persona y quienes nos ven y nos escuchan estén conscientes de que mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico, es totalmente inclinado hacia tu posición. La vía idónea para restituir la situación de precariedad en la que un inquilino despojado de manera arbitraria o víctima de un desalojo arbitrario sea la acción de amparo constitucional. No cabe mayor discusión, salvo entrar en cuestiones filosóficas, jurídicas, que de repente al foro escapa y hasta aburriríamos, ¿no? Pero no tiene otro sentido. Y celebraría saber, como en efecto he escuchado por ahí, de que hay jueces que comparten esta postura. No solo eso, sino que los jueces están conscientes de que el ordenamiento jurídico venezolano establece, cuando hablamos de la irrenunciabilidad de los derechos del arrendatario y de la arrendataria, en el artículo 32, por ejemplo, de la Ley para el Control, Regularización de Arrendamientos y Vivienda, establece de que todo acto jurídico que menoscabe sus derechos es totalmente nulo. Al igual como establece que cuando hablábamos de otras formas de ocupación pacífica, establece que prevalecerán la realidad sobre las formas y las apariencias, en el sentido de que cuando te hablo de que la ley protege no solamente al inquilino de vivienda, también protege a otras figuras, como es el caso del comodato. Son principios, la ley para la regularización y control tiene sus detractores y tiene sus defensores. Pero si hay un consenso entre ambos sectores en pugna, es que es una ley que innova, es una ley que profundiza y desarrolla los derechos y las garantías de los inquilinos y también de los propietarios, a pesar de que se le señale de ser imparcial, de ser desbalanceada,
de estar sumamente inclinada para proteger al inquilino. No es del todo cierto. Lo que pasa es que lamentablemente el sector, y eso es apreciable en la práctica, el sector, sobre todo los multiarrendadores, desde el día, yo creo que desde el día antes que saliera en Gaceta ya la estaban saboteando. Desde el día antes que saliera en Gaceta Oficial el decreto contra desalojos arbitrarios y la ley para la regularización y control de arrendamiento de viviendas, desde el día antes ya estaban apostando su fracaso. Y ha sido un contrapeso muy fuerte para lograr la plena vigencia de todas las figuras y dispositivos jurídicos que establece la misma ley. Pero fíjese que esa ley en el artículo 88 es bien clara en decir de que el arrendador y el arrendador tiene que comprometerse a darle la posibilidad cierta de opción a compra al arrendatario o al arrendatario. Pero el artículo 132, que es el que te habla de la preferencia ofertiva, tiene un detalle sumamente interesante que vale la pena destacar, de que no solamente tienes que otorgársela en primerísimo orden, sino que además tiene que ser en base a la determinación del cálculo de justo valor que establece el Tsunami, que no tiene absolutamente nada que ver con el valor que se le da al sector inmobiliario en el libre mercado, que es más especulativo que cualquier otra cosa, que además contradice lo que establece la norma constitucional en el artículo 114, cuando habla de los ilícitos económicos, de que la especulación y la usura es un delito, pero también la gente no sabe, porque quizás la gente desde su inocencia, cuando tú vas a vender un inmueble para aprovecharte de la necesidad ajena con un precio realmente exorbitante, se entra en calidad simulada, que se denomina estafa al usuario, y en consecuencia eso está como que dice preestablecido en el ordenamiento jurídico para que sencillamente la gente entienda de que tienes que dar un valor que esté en sintonía con un principio que usted señaló hace un instante. Hay ese principio constitucional que reza de que la verdad verdadera prevalece sobre lo aparente a través de la máxima experiencia, lo que usted dijo hace un instante. Sí, indiscutiblemente existe la figura del justo valor del inmueble, según las previsiones contenidas en la ley. El resultado de aplicar todas las fórmulas y todas las tablas que están en la ley y en su reglamento, valores que se actualizaron recientemente, por cierto, y por más que se hayan actualizado, discrepan enormemente de lo que es el mercado, el libre mercado de los inmuebles. Como bien tú lo caracterizaste, no solamente es especulativo, es volátil, y volátil siempre hacia la alza, y no sabemos exactamente a qué factores responde, porque por más esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, y hay experiencias de eso, viene al caso recordarle a tu público, a nuestra audiencia, la experiencia que hubo con los fraudes inmobiliarios, la experiencia que hubo de las cuotas balón. De las cuotas balón. Ahí queda evidenciado de que el mercado el libre mercado de los inmuebles, del mercado secundario y del mercado primario de los inmuebles, queda sujeto a parámetros muy especulativos y explosivos. Cuando se intervinieron los urbanismos, sobre todo en Caracas, en todo el país se intervinieron varios urbanismos, pero sobre todo en Caracas, la mayoría de los urbanismos se intervino en Caracas. Cuando se entró en vigencia la ley contra ilícitos o contra estafas inmobiliarias, ahí se hizo un estudio de lo que era el costo material de construir un inmueble, incluyendo, cuestión que no se considera en muchos casos, pero en el mercado libre de inmuebles sí se considera el precio del terreno, de la parcela de terreno donde se edifica el edificio. Y ahí quedó demostrado que por muy costoso que estuviera el precio de la cabilla, el precio del cemento, el precio de la cerámica, el precio de todos los elementos materiales, la mano de obra, que es un valor, en el caso del gremio de la construcción, los sindicatos de la construcción son uno de los que tienen el contrato colectivo más ambicioso del país. Con todos esos elementos que normalmente encarecen el precio de la construcción, todavía no se llegaba a explicar por qué en aquel momento, no recuerdo los valores obviamente, pero por qué en aquel momento el precio del metro cuadrado en un determinado sector de Caracas era supremamente elevado, supremamente exagerado con respecto a los costos, con todos los márgenes de ganancia que se le quieran colocar. Y ahí se demostró, ese trabajo lo capitaneó el entonces ministro de Hábitat y Vivienda, el ministro Molina, hoy en día ministro para Obras Públicas y Transporte, o Transporte y Obras Públicas, y quedó en evidencia esa situación. Después se sucedieron todos los eventos conocidos como la salida, las guarimbas,
Casualmente también se venían celebrando reuniones importantes en materia de arrendamiento de vivienda y de opciones de compraventa para los inquilinos de vieja data. Se vino los eventos que afectaron mucho el municipio de Chacao y que no se puede olvidar que también afectaron la sede del Ministerio de Vivienda, que incluso hubo un atentado de incendiar la guardería infantil del ministerio. Triste y célebre recuerdo que hay que traer en este momento a colación. Con esos eventos se suspendieron todas las reuniones y todas las negociaciones posibles que tenían que ver con la revisión del mercado inmobiliario. Y se abandonó esa idea porque hubo que atender otra contingencia, que era lo que entiendo yo el gobierno interpreta, y en efecto hay evidencias de eso, lo que era un posible golpe de Estado en marcha. Y ahí quedó. Pero quedó en evidencia de que el precio del mercado primario y secundario necesariamente no atendía a variables económicas del costo de producción como tal y los márgenes de ganancias sinceros. Sencillamente son totalmente especulativos, como tú bien los acabas de calificar. Ahora, por ejemplo, el ordenamiento jurídico también establece en el artículo 135, en el segundo aparte, de que si un arrendador o una arrendadora llegase a vender el inmueble de manera circunstancial de momento y de lugar sin otorgar la preferencia ofertiva al arrendatario o arrendataria, ese procedimiento es totalmente nulo sin ir a la vía jurisdiccional. Sí. Es nulo, y te repito lo que hablábamos al principio en el primer segmento, no es un invento, no es una innovación de esta ley, es una figura que por lo menos ya venía contemplada en la ley de arrendamiento de 1999, y las consecuencias de no respetarle ese derecho al inquilino son las que tú me acabas de decir. Procede una acción de nulidad en contra de esa venta y lo que se denomina el efecto, que es el retracto legal, que es regresar la situación jurídica de propiedad sobre ese inmueble que fue vendido en términos contrarios a lo que establece la ley, regresarlo al punto de origen. ¿Regresarlo a dónde? Al momento en que debe ofertársele al inquilino. Es una acción judicial que se llama retracto legal. En la próxima parte vamos a hablar de los arrendadores y de las arrendadoras y de las causales de desalojo que establece el artículo 91 de ese ordenamiento jurídico, después de hacer un pequeño paréntesis para ir a comerciales. Identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de información con estilo.